Thank you. Bueno, vamos a estar orando y para empezar con el taller de la credibilidad del Nuevo Testamento y vamos viendo paso por paso, oramos y ahorita explico la dinámica de este taller. Oremos. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque ha pasado esta semana, Señor, y nos has guardado y has sido fiel para con nosotros, Señor. Gracias porque a través de nuestra debilidad, tú has estado con nosotros, Señor. Y a través de tal vez nuestras dificultades, Señor, a través, Señor, de todo aquello que nos pueda agobiar y que muchas veces, Señor, nos lleve tal vez a tener una actitud no muy cristiana, Señor. Tú sigues siendo fiel con nosotros, Padre. Te pido en esta hora que nos bendigas en este taller que vamos a tomar, Señor. Te pido que seas tú el que nos ayude a poder comprender, entender, Señor, estas verdades, Dios, que conllevan también al Evangelio, estas verdades que conllevan también a las Sagradas Escrituras, Dios. Ayúdanos a poder entender esto, Señor. Te pido que me uses para poder bendecir a mis hermanos. Eso tal vez sencillo que voy a presentar, Señor, pero que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a poder captar esto, Señor, y que nos pueda redarguir de igual manera, Señor, y que esto también nos pueda ayudar a que nuestra fe sea fortalecida, Dios, sabiendo que nuestra fe es razonable y que nuestra fe no está basada ni fundamental en la arena, sino que está fundamentada en la roca, la cual es Cristo. Esto te ponemos nos ponemos, Señor, en tus manos. Y esperamos que tu Espíritu Santo nos ayude y que sea bendición para nosotros. Todo esto lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes para los que no me conocen. Soy Javier Domínguez. Estamos algunos aquí, los que estamos en un club de lectura de apologética de la página Fieles a las Escrituras. Entonces estaba llevando un libro que se llama Introducción a la Apologética de Antonio Cruz, y el capítulo 9 menciona si realmente Dios inspiró el Nuevo Testamento o la Biblia, o que si Dios se reveló en la Biblia, y fue por este motivo que decidimos llevar este taller, para ver algunos rasgos que menciona Antonio Cruz y otros eruditos como F.F. Bruce, como, perdón, como Wallace, como Licona, uh, eh, Gary Habermas y otros eruditos del Nuevo Testamento, o personas que han tratado de presentar defensa de las Escrituras, en este caso el Nuevo Testamento, y fue por lo cual nosotros quisimos hacer este taller. Así que el taller no es una predicación, no, nada que ver, pero sí es como un tipo de enseñanza en la cual, si tienen alguna duda durante la explicación o alguna duda durante lo que vamos a estar hablando, o comentario, también es bueno que puedan levantar la mano y que puedan con toda confianza interrumpir, por así, bueno, que no sea interrumpir, parar la explicación o parar el taller para poder expresar o externar alguna duda y poderla resolver, ya sea un servidor o entre todos, ¿no? Entonces vamos a empezar. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿No? Ok. Natalia, creo que tienes tu micro encendido, pues lo puedes apagar, por favor. Dale. Vamos a iniciar con el taller. Como ya habíamos visto, vamos a ver lo que es la credibilidad del Nuevo Testamento. Y hoy en día es muy necesario saber y entender que el Nuevo Testamento tiene credibilidad y que no es únicamente un libro más, sino que es el libro por excelencia. Esto es muy importante determinarlo en este momento, o hoy en día, mejor dicho, por el cristianismo, porque hay muchas corrientes que se están oponiendo en contra de las Escrituras. Uno, en contra de las Escrituras, y dos, también en contra de lo que es el Jesucristo histórico. Por lo cual, es de suma importancia que nosotros como creyentes tengamos las herramientas para poder presentar defensa a aquello de lo que hemos creído, como lo menciona 1 Pedro 3:15. Pero más allá de poder presentar también defensa, por ejemplo, en contra de los ateos, los agnósticos o los gnósticos, también hoy en día es necesario aprender todo esto para presentar defensa, inclusive dentro del propio cristianismo. Tristemente, hoy en día
hay una corriente liberal del cristianismo, que es la teología liberal, en la cual está hablando en contra de las escrituras. Y están haciendo estudios, dicen ellos, para revelar que únicamente una parte de la Biblia, una parte del Nuevo Testamento, es histórico o que es confiable. De hecho, uno de los expositores de esta teología es Bud Herman, es un americano que está en el seminario de Jesús. Y este erudito, por así decirlo, digo erudito porque este personaje ha estudiado en universidades, es teólogo, tiene doctorados también, y una vez en divinidades, si más no me equivoco. Esta persona ha dedicado su carrera en poder desmeritar lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, hoy en día es importante tener estos argumentos para cuando venga una persona con esa teología liberal o con esa corriente filosófica, tanto, perdón, como esta persona que fue cristiano en su momento y después se desvió, como aún dentro de la iglesia liberal, muchos mencionan que la Biblia no es suficiente y que la Biblia solo tiene parte de verdad. Por ello es necesario, antes de poder introducirlo, lo que mencionan las escrituras, poder a ellos demostrarles que dentro de la metodología científica la Biblia tiene credibilidad. Por ese lado, por el lado de los creyentes liberales, y por otro lado, por los gnósticos, agnósticos o ateos, demostrarle que bajo el método histórico científico, la Biblia tiene credibilidad. Entonces, empezamos perdón, con el taller de la credibilidad del Nuevo Testamento. Y vamos con eso, vamos a una introducción así muy rápida para poder empezar con esto. De igual manera, vamos a ver lo que son los criterios de las tres pruebas. Esto por Charles Sanders, que es el que menciona esta teoría. Vamos a ver la evidencia interna, la externa y también lo que son las pruebas bibliográficas del Nuevo Testamento. Ahora, este objetivo del taller tiene como que dos partes. La primera para el creyente es para que el creyente pueda tener argumentos para poder presentar defensa del Evangelio, en este caso la Biblia, como ya lo hemos mencionado, perdón, desde una perspectiva histórica y bíblica. Hoy en día es necesario tener conocimiento también histórico del cristianismo y de cómo se fue formalizando la Biblia para poder fortalecer nuestra fe y poder defender y atacar las corrientes heréticas en contra de lo que es el cristianismo. Uno. Dos, también el objetivo de este taller es por si en dado caso aquí hubiera alguien no creyente, que al ver los argumentos, ver cuando la Biblia es sometida a la prueba, a la crítica histórica, a la crítica textual, cómo es que la Biblia sale triunfante bajo todo ataque o sometimiento sobre estas herramientas o bases que se fundamentan para comprobar si un escrito histórico es confiable o no. De hecho, durante la semana había estado platicando con una amiga, una hermana, en la cual mencionábamos cómo es que bajo la metodología histórica podemos comprobar cómo es que, por ejemplo, tenemos los 4 evangelios, el Nuevo Testamento, y hay otros evangelios más. De hecho, con mi hermana, que también está aquí, durante la semana vimos un video de un personaje muy conocido en Latinoamérica, cómo habla de varios evangelios que no fueron metidos al canon. Pero cuando tú metes esos evangelios que no han sido metidos al canon, perdón, los metes bajo la metodología histórico-científica o bajo la metodología de Sanders, te vas a dar cuenta que muchos de esos evangelios quedan descartados porque no cumplen los criterios de la prueba. Entonces, por un lado es para el creyente, para que pueda fortalecer su fe, tenga argumentos para presentar defensa del evangelio, y por otro lado, es para el no creyente, para que se pueda abrir a la posibilidad de que la Biblia tiene credibilidad y la Biblia es un documento histórico. De hecho, durante la semana pasada les puse ahí una encuesta en el grupo, si la Biblia era únicamente un documento religioso, un documento histórico, o si era ambos. Y algunos pusieron que era únicamente un documento religioso. Y cuando vieron que empezó a subir, como que la votación, perdón, del documento, que era un documento, que era ambos, pues muchos se cambiaron y se pusieron que era de ambos. Entonces, durante aquí vamos a estar viendo, de hecho vamos a ver también un personaje que es F.F. Bruce y que menciona referente a esto. Entonces, en la introducción, es importante que nosotros cuando estemos viendo si la Biblia tiene credibilidad, es que la Biblia tiene que ser sometida a las pruebas bibliográficas como cualquier otro escrito de literatura clásica, y no únicamente por ser un documento
religioso, por así decirlo, que la usa la religión cristiana, únicamente por ese hecho se debe descartar a priori. De hecho, si se descarta a priori, es una falacia a priori, venga la redundancia, en la cual únicamente pues un documento religioso la descarta. No, sino todo lo contrario, por cuanto es un documento religioso y tiene datos históricos, pues hay que someterlo a las pruebas bibliográficas para ver si este documento o este escrito es confiable o no. Pero bajo esta premisa, imagínate lo siguiente, imagínate que te digan en la preparatoria o en la secundaria, aquí en México que hay esos grados de educación, te digan, ¿sabes qué? Hoy de tarea tienes que ir a investigar lo que es el álgebra. Pero ¿sabes qué? No tomes el libro de Baldor, porque el libro de Baldor habla de álgebra y no es confiable porque habla de álgebra. Entonces descarta el libro de Baldor y busca cualquier otro libro. Esta argumentación es hasta ciertamente torpe y lógica. No vas a descartar un libro de álgebra únicamente porque habla de álgebra. De tal manera, perdón, cuando tú dices voy a descartar la Biblia porque es un documento religioso y porque habla de Jesús, por lo cual no lo voy a tomar con credibilidad porque habla de Jesús, caemos en una situación un tanto ilógica. Pero pues para demostrar que la Biblia es un documento histórico y confiable, pues hay que ver las siguientes pruebas. Perdón, y les presento, esta es la metodología de Charles Sanders, que es el criterio de las tres pruebas, y vamos a ver tres de ellas el día de hoy. La primera es la prueba bibliográfica, la segunda la evidencia interna y la segunda la evidencia externa. Abajo de cada columna pueden ver de qué significa cada uno, pero vamos a irlo viendo conforme vayamos avanzando en el tema. Entonces aquí tenemos lo que es la prueba bibliográfica. En la prueba bibliográfica encontramos que la prueba bibliográfica, nos ayuda a determinar si el documento a estudiar con el que contamos el día de hoy corresponde al original. Entonces, yo estoy tomando, en este caso la Biblia, sino yo estoy tomando el Nuevo Testamento como escrito que habla de Jesús y que habla de otros documentos o hechos históricos. ¿Yo cómo puedo comprobar que este libro es realmente un documento histórico? Bueno, pues aquí tenemos que ver a determinar si ese libro que contamos el día de hoy corresponde al original. Realmente la Biblia, no sé, la Reina Valera, la versión de las Américas, esas traducciones que se tomaron de las copias, esas copias de las cuales se tomaron, esas traducciones, perdón, corresponden al original. ¿Cómo puedo saberlo? Y surgen las tres siguientes preguntas. Uno, ¿cuántos manuscritos tenemos del Nuevo Testamento o de los Evangelios? Dos, ¿qué tan tempranos, o sea, qué tan cercano de los hechos son estos manuscritos? Y tres, ¿con cuánta precisión fueron transmitidos? Entonces, bajo estas tres preguntas, nosotros podemos llegar a la conclusión o podemos nosotros averiguar si el texto que tenemos, perdón, es el original o corresponde al original, sí o no. Entonces, vamos a la primera pregunta, es ¿cuántos manuscritos tenemos del Nuevo Testamento? Antes de entrar al dato del Nuevo Testamento, vamos a ver lo que es el segundo escrito con más copias que se tienen sobre este escrito clásico. En este caso es la Ilíada. La Ilíada tiene 647 copias. Entonces, la Ilíada es el segundo documento en el cual más copias se tienen de él, copias antiguas, copias cercanas a lo que es el texto original. Pero cuando lo comprobamos a la primera obra que tiene más copias, esta es el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento tiene aproximadamente 24,000 copias. Entonces, vemos esta comparativa, la Ilíada tiene 647 y el Nuevo Testamento tiene 24,000 copias. Y cuando hacemos una comparativa entre uno y otro, vemos que la Ilíada de Homero se acerca únicamente 2,67% a lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos esta magnitud y esta diferencia magistral que hay entre la Ilíada de Homero y el Nuevo Testamento, vaya, si la Ilíada de Homero nadie la pone en tela de duda, ¿por qué tenemos que poner pues en tela de duda el Nuevo Testamento si tiene un 97,4% más de copias que lo que es la Ilíada de Homero? Vamos a quitar tal vez los 23 libros de las epístolas, las cartas paulinas, y únicamente nos quedamos con los evangelios. De los evangelios tenemos 5,800 copias. Entonces, con 5,800 copias, la Ilíada de Homero únicamente se acerca un aproximado del 12 al 13% al Nuevo Testamento.
por lo cual, aún así, el Nuevo Testamento sigue saliendo a flote. Entonces, fíjate la frase que ponemos al último, dice, la segunda obra con más manuscritos solo se acerca un 2.67% a la primera obra, o mejor dicho, la obra, ya que la Biblia es el libro por excelencia, no únicamente por el contenido que trae, sino por los números que muestra. Aquí vemos una comparativa con otros escritos, por ejemplo, los escritos que hablan de César, tenemos únicamente 10, los escritos de Platón tenemos 7, y vaya, estos escritos aún se siguen usando en lo que es filosofía, en leyes, en sociología, y se siguen usando. Y nadie pone en tela de duda los escritos de Platón, perdón, cuando únicamente contamos con 10 manuscritos, perdón, con 7. De Tucídides tenemos 8, de Tácito tenemos 20, de Suetonio, que ahorita lo vamos a estar nombrando más adelante, tiene 8, la Ilíada de Homero, que ahorita ya la acabamos de mencionar, tiene 647, y arrasando con todas ellas, el Nuevo Testamento tiene 24,000 copias. Entonces, aquí podemos ver que bajo la primera prueba, o el primer criterio, perdón, de la prueba bibliográfica, vemos que la Biblia sale triunfante. De hecho, si contamos todos estos escritos de literatura clásica, no se acercan para nada a lo que es el Nuevo Testamento. De hecho, en la parte derecha de lo que es el slide que están viendo, quise poner como que una gráfica para que se pudiera ver, y realmente no hay comparativa entre los textos del Nuevo Testamento a las otras obras clásicas de la antigüedad. Les repito, si tienen alguna pregunta o duda, ahí lo pueden dejar en los comentarios, o también lo pueden hacer. Ahí menciona Rafael, y hay que ser muy, muy cierto esto. Menciona, saludos. Entiendo que esos 24,000 manuscritos no están solamente en griego. Y sí, es cierto, no únicamente están en griego estos manuscritos, sino también están en otros idiomas. ¿Seguimos? Ahora, F.F. Bruce menciona lo siguiente: no hay cuerpo de literatura antigua en el mundo que disfrute de tanta riqueza de buen testimonio textual que el Nuevo Testamento. Entonces, aquí podemos ver cómo es que la Biblia, y ese erudito, F.F. Bruce, menciona que realmente la Biblia tiene muchísima riqueza, y no muchísima riqueza, sino tiene mayor riqueza que cualquier otra obra antigua, otra obra literaria. Entonces, nada se puede comparar al Nuevo Testamento. Nosotros como cristianos sabemos que el Nuevo Testamento o ningún otro libro se puede comparar a la Biblia, porque es la palabra de Dios. Sin embargo, cuando vamos a los números, realmente tampoco ninguna obra clásica ni una obra antigua se puede comparar a lo que es el Nuevo Testamento. Y por ello, nosotros como creyentes tenemos que saber que nuestra fe, o saber que lo que estamos creyendo es verdad, porque realmente la Biblia no tiene comparación tanto en números como en contenido. Y en el contenido, vamos a ver más adelante lo que es la prueba, evidencia interna, perdón. Entonces, el segundo criterio es qué tan tempranos, o sea, cerca de los hechos, son estos manuscritos. En el segundo punto, podemos decir, sin exageración, que el Nuevo Testamento tiene mayor autoridad que cualquier otra obra clásica. Nuevamente, F.F. Bruce menciona lo siguiente, y abro cita: ningún erudito en literatura clásica estaría dispuesto a escuchar el argumento de que la autenticidad de Heródoto o Tucídides sea puesta en duda por el hecho de que los manuscritos más primitivos de sus obras que podemos leer fueron escritos 1300 años después, escritas las originales. Cierro cita. Aquí Bruce menciona, oye, ningún erudito o ningún historiador serio puede desmeritar los escritos de Heródoto y Tucídides solo porque durante el escrito original y la copia más reciente o cercana a la copia original, o al escrito original, perdón, es de 1300 años. Entonces, fíjense el lapso de tiempo que hay entre los escritos de Heródoto y Tucídides. 1300 años entre el escrito original y la primera copia conocida. Pero vamos a ver la Biblia, ¿qué dato nos lanza referente a este punto? ¿Para qué tan tempranos, cercanos a los hechos, y son estos manuscritos? Aunque son 7 documentos, quiero que nos vayamos, perdón, nuevamente a la Ilíada de Homero, que es el documento con menos, el segundo escrito con menos cantidad de años entre el original y la primera copia y el Nuevo Testamento.
La Ilíada de Homero fue escrita en el año 900 antes de Cristo y el fragmento más temprano es el 400 antes de Cristo, por lo cual nos da un lapso de tiempo de 500 años entre el escrito y la copia más temprana. Sin embargo, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, vemos que el Nuevo Testamento fue escrito entre el año 50 al año 100 después de Cristo y que el fragmento más temprano es del 125 después de Cristo, lo cual nos da un espacio de entre 25 a 50 años. Entonces, fíjense que nuevamente cuando ponemos a la Biblia, perdón, en comparativa con la Ilíada de Homero, vemos que aunque la Ilíada tenga un lapso de tiempo de 500 años, cuando lo comparamos con la Biblia, vemos que nuevamente la Biblia sale triunfante porque tiene un lapso entre 25 a 50 años. Y vamos a suponer que la Biblia tiene entre su escrito o su texto original y el texto más temprano es 50 años después, vemos, aún así, que la Ilíada de Homero tiene 10 veces más la cantidad de años que lo que es la Biblia. Por lo cual, nuevamente, la Biblia aquí, en este segundo punto, sale victoriosa. Y por último, la tercera prueba, aquí en la prueba bibliográfica, es con cuánta precisión fueron transmitidos. Para esta tercera cuestión se refiere a la precisión en el proceso de transmisión. Ok, tenemos al original, ¿qué tan preciso fue el copista al copiar, venga la redundancia, este escrito? Vamos a leer lo que dice este profesor de la Universidad de Princeton, que es Bruce Metzger, espero lo haya pronunciado bien, menciona lo siguiente, o hizo más bien este estudio. Y él publicó un análisis en el que comparaba los niveles de distorsión en la transmisión y el copiado de 3 obras importantes de la antigüedad. 1, nuevamente encontramos la Ilíada de Homero. 2, el Mahabharata de los hindúes. Y 3, el escrito del Nuevo Testamento. Perdón. Pero como vemos la tasa de distorsión que hay entre estos 3 escritos, uno encontramos en el Mahabharata, que tenía una distorsión del 10%. Una vez que él tomaba todos los escritos y los comparaba, encontraba que tenía una distorsión del 10% el uno del otro. Cuando vemos la Ilíada de Homero tiene cerca del 5% de distorsión. Nuevamente, es agarrar todos los escritos, los 647 que habíamos mencionado anteriormente, los ponemos sobre la mesa y vamos comparándolos. Cuando se comparan todos los escritos, se encuentra que tiene un 5% de distorsión. Y por último, tenemos el Nuevo Testamento, y ojo con este dato, el Nuevo Testamento tiene un 0.2% de distorsión. O sea que tienes una 24ª parte de la distorsión allá de la Ilíada de Homero, que tiene una de las más bajas tasas de distorsión entre los libros de la antigüedad. Entonces, bajo este estudio que hizo Bruce, podemos encontrar que la Biblia realmente tiene muy poca distorsión. De hecho, los copistas, cuando ellos iban copiando lo que son los manuscritos, cuando ellos se equivocaban en alguna palabra o letra, ellos preferían tirar lo que era el manuscrito y empezar desde cero para guardar esa integridad del texto. Esto lo menciona lo que es se puede ver, por ejemplo, en el libro de Justo L. González, de Historia del Cristianismo, y también se puede buscar o ver en el libro de Introducción a la Apologética de Antonio Cruz, en el capítulo 9, para ser preciso. Para referente a Josh McDowell, y John Gilchrist, mencionan lo siguiente en un debate o cuando escriben el Islam a debate en un libro que tienen, y mencionan lo siguiente, fíjense el dato. Nosotros tenemos, de hecho, esto entra más a lo que es la evidencia externa, más una prueba bibliográfica, pero veamos el dato. Si nosotros hoy en día tiramos todos los manuscritos que tenemos en el Nuevo Testamento, todos los escritos, los 24,000 que estamos mencionando, y todos esos documentos se tiraran, se desecharan, y todas las Biblias que tenemos hoy en día, todas, absolutamente todas, la Vulgata de Latina, la Biblia del Oso, la King James, la de las Américas, la Reina Valera, la NTV, todas las Biblias, si no todas las quemáramos o desaparecieran de la faz de la tierra y no tuviéramos una sola Biblia sobre la faz de la tierra, tenemos 89,000 documentos, escucha bien, tenemos 89,000 documentos de los padres de la iglesia que al recopilar todos ellos se puede formar nuevamente lo que es el Nuevo Testamento, únicamente con excepción de 11 versículos. Que esos 11 versículos son versículos que en los más escritos, por ejemplo, el final largo de Marcos puede ser uno de ellos,
Pero, sin embargo, entre esos 89,000 textos de Policarpo, Orígenes, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, todos estos personajes de los primeros siglos, tomando sus escritos, se puede reconstruir lo que es el Nuevo Testamento. Y esto es un base en escritos, venga la redundancia, entre el año 150 al año 200 después de Cristo. Ahora, esta frase también, o que quiero mencionar esto de Frederick Kenyon, menciona lo siguiente. El intervalo entre las fechas de la redacción original y la evidencia existente más antigua se hace más pequeño que, de hecho, se torna despreciablemente y ha quedado ahora eliminada la última base para cualquier duda de que las escrituras no nos hayan llegado sustancialmente tal como fueron escritas. Tanto como la autenticidad como la integridad general de los escritos del Nuevo Testamento puede considerarse como establecidas definitivamente. Cierro cita. Aquí, en pocas palabras, lo que quiere decir Frederick es que no queda en tela de duda que los escritos que tenemos de las copias más antiguas realmente son textos íntegros, son textos que tienen credibilidad y que no tenemos nosotros que dudar de su autenticidad. De hecho, aunque no es un dato referente al Nuevo Testamento, pero sí es un dato del Antiguo Testamento, en el siglo pasado, el libro de Isaías, la copia más antigua que se tenía, perdón, era del año 800 después de Cristo, la copia más antigua que se tenía. Y cuando se hacen las investigaciones en Qumran y se encuentran los rollos del Mar Muerto, ahí se encuentra un rollo de Isaías. Y cuando el rollo de Isaías se somete a prueba para ver qué tan antiguo era, se descubre que ese libro, ese pergamino, mejor dicho, era del año 200 antes de Cristo. Entonces, si teníamos el libro más antiguo, que era en el año 800 después de Cristo, y lo tenemos uno que data del año 200 después de Cristo, tenemos un lapso de tiempo de 1000 años. Entonces, este libro se empezó a hacer esos criterios de autenticidad. Se pone el libro de Isaías, o el pergamino de Isaías, mejor dicho, se empieza a ver qué tan confiable es el libro, cuánta modificación ha tenido el libro de Isaías por un lapso de 1000 años. Cuando se termina esta investigación y se termina el tener que estar investigando y no investigando, sino comparando un pergamino con el otro, se encuentra que se acerca al 5% de distorsión. Y esa distorsión no es más por una forma de escritura entre el copista y el otro escrito de Isaías. De hecho, el día de ayer, cuando hicimos este taller hace como 2, 3 meses, le pedí a mi familia que pusiera en un pizarrón que tengo acá al lado, pues ya no tengo lo que escribimos, pues, les dije, pongan abajo y cada quien ponga con un marcador Dios es amor. Entonces se lo di a mi hermana, ella bajó a la sala, todos lo escribieron, y cuando subió en el taller, pues aquí el pizarrón, y yo también lo escribí. Y empezamos a ver letra por letra, y veíamos que realmente, por ejemplo, la D, mi hermana Wendy lo hace diferente que yo. La I yo la hago diferente que ellos tres, que mi hermano, mi hermana y mi mamá. Entonces, cuando empezamos a ver todo eso, aunque es el mismo texto, Dios es amor, encontramos que teníamos muchas diferencias en la manera de escribirlo. Entonces, esa diferencia que tenía el libro de Isaías corresponde a eso, una diferenciación entre la manera de escritura, no la gramática, pero sí la manera de escribir. Entonces, realmente es algo que no altera el texto. Y es algo que hoy en día también se toma cuando hacen la comparativa de los textos antiguos del Nuevo Testamento, y esa divergencia que hay entre uno y otro es por la manera del copista de escribir. Igual si ahorita hacemos el ejercicio, digo, escriban una frase, mándela al grupo que tenemos de apologética, vamos a ver que realmente tenemos, aunque sea la misma frase, es muy diferente nuestra manera de escribir. Pero lo que voy es que aquí Frederick, él menciona que definitivamente la Biblia tiene credibilidad y es íntegra su autenticidad, por lo cual nosotros como creyentes tenemos que creer en ella. Antes de pasar a la evidencia interna, ¿hay alguna duda o pregunta referente a lo que es la prueba bibliográfica? De no ser así, vamos a seguir, pero con toda confianza, si quieren interrumpir y comentar,
bueno, no sería interrumpir. Vamos a cambiar, a tratar de encontrar otra frase que no sea interrumpir. Pero si quieren hacer preguntas o opinar, con toda confianza, igual lo pueden hacer como nuestro hermano Rafael, que hizo ahí un comentario en el chat, y con toda confianza, ¿sí? Eh, bueno, seguimos con lo que es la evidencia interna del documento. Ahora, la prueba de la evidencia interna tiene que ver con la confiabilidad intrínseca del documento histórico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tan confiable y qué tan íntegro es el texto en sí mismo? En ese aspecto, si la Biblia habla de un gobernador, si la Biblia habla de un personaje histórico, si la Biblia habla de una zona geográfica en específico, si la Biblia habla de tradiciones específicas, pues entonces, ¿qué tan confiable es eso? De hecho, esa prueba interna, cuando se aplica, por ejemplo, al Evangelio de Judas, Judas sale que realmente no es Judas, es el Evangelio de Judas Tomás o Tomás Judas, una cosa así. El Evangelio de Tomás es el Evangelio de Tomás Judas. Entonces, como tú pones y lees este Evangelio, te das cuenta de que sale muy mal parado referente a la evidencia interna, ya que este Evangelio de Tomás, uno, fue escrito en sirio, dos, fue escrito en poesía siria, y tres, tiene mucha similitud con otro escrito que no recuerdo cómo se llama, pero lo escribe Tatiano, y eso es que Tatiano hace un ejercicio de hacer una cronología de los evangelios. Tatiano también era sirio, entonces él trata de hacer esta cronología de los evangelios, de los 4 evangelios, y casualmente el escrito de Tomás o el evangelio de Tomás es muy similar y tiene un mismo orden a lo que como lo escribió en este caso Tatiano. Entonces, estoy tratando de acordarme cómo se llama el escrito, pero no me viene. Empieza con D, eso me acuerdo. Entonces, por ejemplo, cuando sometemos este Evangelio de Tomás a esta evidencia interna, sale muy mal parado. Y de hecho, si nos vamos a la prueba anterior, que es la prueba bibliográfica, la copia más antigua que se tiene es del siglo III después de Cristo. Entonces, perdón, el Evangelio de Tomás no es confiable. El Evangelio de Tomás no se puede considerar como un escrito canónico. Es por eso que la iglesia lo descartó en los primeros siglos. Y hoy en día se sigue descartando. Pero bueno, nomás como dato. Pero vamos a ver cuánta credibilidad o cuánta confiabilidad intrínseca tiene el documento del Nuevo Testamento. Entonces, bajo esta cuestión vamos a ver dos cuestiones diferentes. Venga la redundancia. Es La primera de ellas es acerca de la cercanía del espacio temporal del autor con respecto a los hechos que narra. Entonces, esto tiene que ver que, ok, por ejemplo, Juan, Marcos, Lucas y Pedro, vamos a ver qué tan cercanos estaban a los hechos. Entonces, ya que ellos tenemos sus epístolas y sus evangelios en el Nuevo Testamento. Y dos, que es la segunda, es la sinceridad o falta de sinceridad que exhibe en su narración. Entonces, en ese aspecto, ok, una cosa, ok, puede que esté muy cerca de lo que fueron los hechos de Jesús, pero ¿cuánta sinceridad tiene? ¿Con cuánta sinceridad, con cuánta credibilidad, con cuánta verdad él escribió lo que escribió? Perdón, y seguimos. Para ello quiero leer Lucas capítulo 1 del 1 al 4. Y me encanta cómo empieza Lucas su evangelio. Vamos a estarlo leyendo. Fíjense lo que menciona. Y dice Juan 1 del 1 al 4. Muchos ya han intentado contar la historia de los eventos que se cumplieron entre nosotros. Escribieron lo que aprendimos de aquellos desde el principio vieron lo que sucedió y servían a Dios anunciando a otros su mensaje. Yo mismo, excelentísimo Teófilo, he investigado todo cuidadosamente de principio a fin y decidí escribírtelo en orden para que tengas la certeza de lo que te han enseñado, que lo que te han enseñado es verdad. Y cuando leo este pasaje, Lucas, hasta se me pone la piel chinita, porque Lucas dice, hey, yo investigué. De hecho, hay una palabra, déjenla busco. De hecho, en el versículo, estoy perdiendo.
en el versículo 4 dice, para que tengas la certeza de lo que te han enseñado es verdad. La palabra griega utilizada ahí habla de una verdad absoluta, una verdad que no puede ser refutada. La palabra en griego utilizada ahí a eso se refiere. Aunque cuando hablamos de verdad, ya en el contexto, una cosmovisión cristiana, sabemos que la verdad, que es Cristo, ya cuando hablamos de una manera filosófica, la verdad es absoluta. Pero aquí, iba a decir apóstol, pero no fue apóstol, aquí Lucas dice, todo lo que te han enseñado es verdad. Está diciendo que ah, está diciendo que, perdón, que todo lo que él recibió, lo recibió de una manera en la cual es una verdad absoluta y no puede ser refutada, es absolutamente verdad, venga la redundancia. Aquí me mandan un mensaje por WhatsApp, thank you Perla, el escrito de Tatiano es diatecerón. Diatecerón es el escrito que escribió Tatiano para poder armonizar los 4 evangelios y el cual el evangelio de Tomás toma como base. Entonces, bajo este hecho, podemos decir que el Evangelio de Tomás no es un evangelio temprano, por lo cual no pasa lo que es la prueba bibliográfica. Thank you, Perla. Entonces aquí vemos que él investigó y es necesario que nosotros como creyentes también investiguemos la historia de las cosas que han sucedido. Ojo, aquí Lucas, él no era discípulo. De hecho, Lucas no tenía cercanía con Jesús. Pero cuando hablamos de cercanía espacio-temporal de los autores, perdón, vamos a ver lo siguiente. Thank you, Rafael. Ahí Rafael pone la palabra que se usa ahí en griego, es estabilidad, firmeza, certeza, seguridad, garantía, verdad exacta. Thank you, Rafa. Thank you. Dice, ahora vemos cómo es que sale el Nuevo Testamento librado bajo estas dos premisas. La primera cuestión sale muy bien librado, ya que encontramos que que los que escribieron los libros del Nuevo Testamento, muchos de ellos fueron testigos oculares de los hechos o bien otros registros donde recababan los testimonios de los testigos oculares. Veamos qué dice. Aquí lo que menciona, que es una cercanía espacio-temporal de los autores, es por un lado tenemos a personas que realmente estuvieron con Cristo y que escriben aquello que vieron. Por ejemplo, tenemos Juan, tenemos a Pedro y también puede ser Santiago, sabiendo que Santiago era hermano de Jesús. Por otro lado, tenemos personas como Marcos, como Pablo o como Lucas, que fueron personas que no estuvieron en el ministerio de Jesús. Sin embargo, ellos investigaron y subieron a los pies de los apóstoles, aprendiendo. Entonces, como les decimos, una cercanía espacio-temporal, perdón, estamos hablando de esto, que son personas que vieron realmente lo que Jesús estaba haciendo, por un lado, fueron sus discípulos, fueron sus seguidores, o más bien, ellos lo vieron, y por otro lado, también tenemos a personas que no convivieron con él, sin embargo, ellos convivieron con sus discípulos. Y por ejemplo, como le acabo de leer con Lucas, hizo una investigación. Sorry. Por ejemplo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 6 menciona lo siguiente. No les estamos contando ningún cuento cuando les dijimos que nuestro Señor Jesucristo vendrá y revelará su poder. Fíjate lo que dice a continuación, porque nosotros ya vimos la grandeza de Jesús con nuestros propios ojos. Aquí Pedro está diciendo, hey, nosotros lo hemos visto, no nos lo contaron. Una cosa muy diferente, y hay a muchas cuestiones en las cuales, y no sé si tú has dicho esta frase, pero yo la he dicho, y yo he dicho, si a mí no me hubiera pasado, a nadie se lo hubiera creído. Aquí Pedro está haciendo exactamente lo mismo. Hey, yo no vengo con cuentos, a mí nadie me lo ha contado. O sea, pero sabes que yo lo he visto. Perdón, yo he visto la grandeza de Jesús con mis propios ojos. De hecho, me gusta mucho, como lo menciona en el Antiguo Testamento, Job, o dice, de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, aquí Pedro, él dice, tiene la fortuna Pedro de decir esto, ¿verdad? Decir, hey, yo lo he visto con mis propios ojos. Juan 19:35 menciona lo siguiente,
El que lo vio da testimonio de esto y su testimonio es verídico. Sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Aquí menciona que aquellos que ven dan testimonio y que este es verídico, es verdad. Y sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. 1 Juan 1:1 dice lo siguiente: les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Perdón, aquí como que Juan en su epístola está escribiendo como Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo tiene eternidad, ya había existido, ya existía. Pensé como que Juan aquí está escribiendo más o menos igual. Les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de aquel que es la palabra que da vida. Perdón, vemos aquí también cómo es que Juan menciona, él no más menciona que lo vio, como Pedro lo decía. Dice, hey, mis ojos los han visto, lo he observado y lo he tocado con mis propias manos. Igual que Tomás, ¿no? Cuando está en Juan 20, si no me equivoco, o 19:20, donde menciona que dice, Tomás, si yo no pusiera mi mano, mi dedo en sus heridas, yo no va a creer. Ellos vieron a Jesús y ellos lo tocaron, claro que antes de su resurrección, pero ellos tuvieron ese contacto con Jesús. Y quiero que tomes esto en cuenta, porque cada que tú lees los evangelios, cuando tú lees, en este caso, lees Mateo, lees Juan, pues está leyendo dos escritos, dos evangelios de personas que estuvieron directamente con Jesús. Perdón, y por ello es que estos libros son verídicos, estos libros tienen autenticidad, porque ellos estuvieron con Jesús. Me gusta mucho este versículo que lo menciona Pablo en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, ojo, es el credo de los apóstoles, es el primer credo que tuvo la iglesia. Pero fíjate lo que menciona en el versículo 5, y puedes leer hasta el 18, lo que menciona aquí Pablo, pero veamos lo que dice este versículo. Y dice, y que se apareció a Pedro, ya lo vimos que Pedro dijo que él lo había visto, y luego a los 12, Juan ya estaba dando testimonio, y fíjense que tanto Pedro como Juan, perdón, dije Pablo, vemos que tanto Pedro como Juan, ellos mencionaron que habían visto a Jesús con sus propios ojos. Entonces se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12, se le apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Muchos de ellos todavía están vivos y otros ya se han muerto. Luego apareció a Santiago y de nuevo a los apóstoles. Por último, se me apareció a mí. De hecho, me gusta, por ejemplo, cuando dice, luego Cristo apareció a Santiago. Santiago era su hermano y Santiago fue obispo de Jerusalén. Y Santiago, de hecho, a Gary Habermas, él toma en su cuarto hecho mínimo para la resurrección de Jesús, perdón, es la conversión de Santiago. Se menciona que Santiago era incrédulo, y hay muchísima base para decir que Santiago era incrédulo antes de que Jesús hubiera resucitado, y vemos cómo él es que se convierte al cristianismo, y él se convierte al cristianismo, dicen seguramente por Cristo, y más aquí dice, porque Cristo se le apareció después de haber resucitado. Pero en base a esto vemos que Pablo menciona que hay personas que lo vieron, o sea, personas que lo vieron y esas personas también dieron testimonio de él, no se quedaron callados. Y aquí menciona, por último, se me apareció a mí, y lo vemos, ¿no? En la conversión de Saulo cuando iba a Damasco. Pero vemos aquí cómo es que Pablo dice, hey, a mí también se me apareció, yo fui testigo. De hecho, menciona en su testimonio que todo lo que él sabía, Cristo se lo había enseñado. Entonces aquí vemos cómo es que Pablo, aunque no estuvo en el ministerio de Jesús, también vio a Jesús. Y por último, aquí está nuevamente Lucas 1:1, que ya lo hemos leído. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que son los pasajes internos que le dan credibilidad al texto bíblico, ya que estos pasajes son escritos por personas que lo vieron directamente y personas que investigaron o estuvieron con aquellas personas que lo vieron. Perdón. Pero con esos pasajes podemos concluir que todos los escritos del Nuevo Testamento, ojo, todos fueron escritos por testigos oculares, uno, o fueron escritos por personas que recabaron los testimonios de los testigos oculares, dos. Entonces, nosotros podemos decir
que el Nuevo Testamento, uno, fue escrito por personas que lo vieron, por personas que fueron testigos oculares, y dos, que también fueron personas que, si bien no fueron testigos oculares, ellos recabaron los testimonios de las personas que sí lo vieron. Y esto le da credibilidad al Nuevo Testamento. Perdón, o lo que dice Peter Kreeft, menciona lo siguiente: ¿por qué mentirían los apóstoles? Ojo, aquí hay cuestiones que los incrédulos mencionan. De hecho, es un argumento que muchos mencionan. ¿Y tú cómo sabes que ellos no mintieron? ¿Cómo tú no sabes que ellos, de hecho, esta es un argumento que usan muchos ellos, que dicen, ¿no? ¿Cómo tú no sabes que ellos ah, fueron a la tumba de Jesús y sacaron el cuerpo y después dijeron que él había resucitado? ¿Cómo sabes que ellos realmente decían la verdad? Y lo que menciona esta persona dice, ¿por qué mentirían los apóstoles? O sea, ¿por qué los apóstoles podían mentir referente a esto? Si mintieron, ¿cuál era el motivo? ¿Qué provecho obtuvieron? Porque realmente, sigue mencionando aquí, lo que obtuvieron fue rechazo, persecución, tortura y martirio. Difícilmente una lista de beneficios. O sea, ¿qué beneficios tendrían ellos en mentir? De hecho, ellos cuando Cristo fue crucificado, todos salieron huyendo. Únicamente se menciona que Juan el Amado permaneció ahí a los pies de durante el pretorio de Cristo, durante su muerte en la cruz. Pero ¿qué beneficio tuvieron? Realmente nada. De hecho, en la teoría de que ellos fueron y robaron el cuerpo, ni siquiera puede ser verdad, porque la tumba de Jesús era resguardada por soldados romanos, soldados que estaban preparados para matar. Como unos pescadores pudieron ir y podían vencer a unos soldados romanos para rescatar el cuerpo de Jesús. De hecho, en uno de los evangelios mencionan cuando iban las mujeres a ponerle especias aromáticas, como lo acostumbraba la cultura judía, a sus difuntos, y ya es cuando iban, mencionaron los evangelios y decían, ¿quién nos removerá la piedra? Cuando llegaron, vieron que la piedra ya estaba removida. En la cuestión de que ya decían, la piedra pues está muy pesada, ¿quién la va a poder remover? ¿O quién nos ayudará? Entonces, esta teoría de que el cuerpo fue exhumado se cae, no es posible. Una, por los soldados. Otra, realmente ellos no tuvieron ningún beneficio, sino como mencionaba Peter Kreeft, realmente fue todo lo contrario, obtuvieron rechazo, persecución, tortura y martirio. De hecho, 11 apóstoles fueron martirizados, fueron muertos por el Evangelio. Ahora, este argumento de que mencionan, no, pues que ellos pudieran haber mentido, pero realmente hubieran muerto por esa mentira. Perdón, y ojo con esto, y espero no reburujarlos, pero ¿alguien puede morir en mentira? Sí, claro que sí, pero alguien no puede morir por una verdad que sabe que es una mentira. Uno puede vivir engañado su vida y dar su vida por ese engaño pensando que es una verdad, pero nadie va a dar su vida por una verdad aparente que sabe que es una mentira. Entonces realmente cuando, no sé, Pedro, por ejemplo, cuando estaba siendo crucificado, Pedro puede haber dicho, ¿saben qué? Sí, cierto, la regué, sabes que mentí, perdóname. O ellos hubieran más, cuando en Hechos capítulo 4, perdón, cuando Juan y Pedro fueron llevados a juicio con los fariseos, al Sanedrín, porque estaban predicando de Jesús y estaban creando alboroto, ellos los llaman y dijeron, hey, si no se callan, les vamos a dar cuello. Y ellos dijeron, ellos cuando se fueron con los demás apóstoles, con los demás discípulos y seguidores de Jesús, ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Juan? Ya valió, ya nos descubrieron, ya no quieren que hablemos, mejor no hablamos porque vamos a arriesgar nuestra vida. Mejor, mira, como si nada hubiera pasado. Igual sabemos que Jesús no resucitó, igual sabemos que Jesús sigue en la tumba, además sabemos que Jesús lo sacamos de su tumba y lo pusimos en aquel lugar para que pensaran que había resucitado. ¿Sabes qué, Juan? Yo me rajo, ya no quiero. ¿Pudo haber sido la actitud tanto de Pedro como de Juan? Claro que estoy alegorizando, pero lo que quiero llegar es que realmente alguien no puede morir por una mentira. Uno no puede morir por una verdad que sabe que es una mentira, aunque parece una contradicción, pero es lo que muchos mencionan y dicen, es que ellos hablaban de que Jesús había resucitado cuando ellos robaron el cuerpo y decían que es una verdad cuando ellos sabían que era una mentira. Pero realmente esto no es verdad. Y esto, el que los apóstoles dieran su vida por el Evangelio, dieran su vida por la predicación de la palabra, eso también le da credibilidad a lo que es el Nuevo Testamento. Perdón.
De hecho, no sé si Gary Habermas lo usa para su quinto hecho mínimo para la resurrección de Jesús, y que es el martirio de los apóstoles, de los seguidores. Tendríamos que revisarlo más adelante. Ahora, en lo que es la evidencia interna, también cae lo que es el principio de la vergüenza. Y se los leo. Dice, una de las formas en la que los historiadores pueden determinar si un autor está diciendo la verdad es poner a prueba lo que dicen mediante el principio de vergüenza. Esto supone que cualquier detalle vergonzoso para el autor es probablemente verdadero. Ojo, es probablemente verdadero. ¿Por qué? Porque la tendencia de la mayoría de los autores es omitir cualquier cosa que los haga quedar mal. Entonces, vamos a suponer que yo en este momento, a las 12 personas que estamos aquí, les encargara que escribieran su biografía, pero que escribieran absolutamente todo. ¿Saben qué? Tienen que escribir absolutamente todo. Pregunta, y siendo honestos, muchos de nosotros, y yo digo la verdad, yo soy honesto, yo, por ejemplo, no pondría muchas cosas de las cuales me avergüenzo. Yo tuve que escribir mi biografía. Esa biografía fue divulgada, no sé, por todo Juárez o por todo México, perdón, realmente yo me abstendría de poner muchas cosas de las cuales me avergüenzo. Sin embargo, si yo pongo eso, que va a ser vergüenza para mí o pena para mí, realmente aumenta la credibilidad de ese texto, de ese escrito. Y ese es el principio de la vergüenza. ¿Por qué? Porque la tendencia de alguien a escribir de uno mismo es escribir aquello que nos hace quedar bien y omitir aquello que nos hace quedar mal. Entonces, vamos a ver cómo responde la Biblia bajo este principio de vergüenza. Y vamos a ver lo siguiente, veamos cómo queda el Nuevo Testamento al aplicar la prueba histórica del principio de vergüenza con referencia a los apóstoles. Uno, eran faltos de entendimiento, tanto Marcos 9:32, Lucas 18:34 y Juan 12:16. Ojo, el mismo Jesús les mencionaba que eran faltos de entendimiento. Dos, eran faltos de interés hacia Jesús. Marcos 12:32, perdón, al 41. De hecho, como estaban en el Getsemaní, que Jesús estaba orando, él regresa y ve a todos dormidos y dice, hey, ¿a poco no pudieron durar una hora orando por mí? Orando conmigo. Entonces, ellos eran faltos muchas veces de interés de lo que hacía Jesús. Entonces, si ellos escribieron, ¿sabes qué? Pues nosotros tenemos falta de interés en nuestro maestro, pues es un criterio de vergüenza. ¿Cómo tú vas en ese caso, escuchar a Marcos, que Marcos fue discípulo de Pedro, y que eso seguramente lo escribió porque lo escuchó de Pedro? ¿Cómo te seguirías a uno de estos seguidores de Jesús de los primeros siglos cuando ellos mismos, el maestro mismo, le decía que tenían falta de interés hacia él? Entonces, esto es un criterio de vergüenza. Tres, son reprendidos y Pedro llamado Satanás. Imagínate, Pedro, uno de los apóstoles, sino el de los 12 que estuvieron con Jesús, el que más referencia tiene, el que más peso tiene, Jesús mismo le llamó Satanás. Perdón. Entonces, ¿cómo tú puedes seguir a alguien y cómo tú puedes creer, por ejemplo, en las epístolas de Pedro, cuando Cristo mismo le dice, apártate de mí, Satanás? Entonces, esto también aplica en el criterio de vergüenza, le da más credibilidad al texto. Cuatro, son cobardes, abandonan a Jesús. Lo vemos en Mateo 26:33 al 35, cuando fue arrestado, los apóstoles se fueron. Y cuatro, son escépticos. Son escépticos de las cosas que hacía Jesús y son escépticos en la manera, de hecho, en una parte, cuando van en la barca, que ellos sienten que van a morir y despiertan al maestro, Jesús le dice, ¿hasta cuándo, hombres de poca fe? Entonces, ellos eran escépticos. Por lo cual, estos 5 puntos, que claro que hay muchísimos más, aplica lo que conocemos hoy en día como el criterio o el principio de vergüenza. Esto es para los apóstoles, pero también hay este criterio para Jesús mismo. Ahora, el primer punto referente a esto, ¿cómo se aplica el principio de la vergüenza para o con referencia a Jesús? El primero es considerado fuera de sí por su madre y sus hermanos, lo consideraban como un loco.
que puede entrar como aquí el triaje de Lewis, ¿no? Para los que lo conocen. Pero el triaje de Lewis es o Jesús era un mentiroso, o Jesús estaba fuera de sí, o Jesús realmente era el Hijo de Dios. Pero en ese punto, la madre y sus hermanos lo consideraban fuera de sí. 2, se cree que es un engañador, lo vemos en Juan 7:12. 3, muchos de sus seguidores lo abandonan, Juan 6:66. De hecho, aquí también vemos que cuando muchos se empezaron a apartar de Jesús y sus apóstoles dijeron, dura palabra es esta. Y Jesús volvió y dijo, que ustedes también, si quieren, váyanse junto con ellos. Y fue cuando Pedro dice, Señor, aquí ni iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero aunque ellos se quedaron, muchos de sus discípulos, o seguidores, mejor dicho, lo abandonaron. Lo vemos en Juan 6:66. Y 4, es llamado un endemoniado. Cuando dice que por el nombre de Belcebú es que echa fuera los demonios. Para la historia y arqueología en el Nuevo Testamento, es importante aquí recalcar cómo es que dentro del Nuevo Testamento encontramos tanto historia como arqueología, y eso es muy importante. Dice, en la segunda mitad de los Hechos, por ejemplo, Lucas muestra una increíble variedad de conocimientos de lugares locales, nombres, condiciones, costumbres y circunstancias que corresponden únicamente a un testigo presencial contemporáneo del momento y de los acontecimientos. Entonces vamos a ver algunos, no vamos a ver todos los hechos que menciona Lucas, pero vamos a estar viendo algunos lugares, personas, nombres, condiciones y costumbres que hacían en aquel entonces. Y veamos, el erudito e historiador Colin Hemmer narra la predicción de Lucas en el libro de los Hechos, versículo por versículo, e identifica que a partir del capítulo 16 hay 44 hechos que han sido confirmados por la investigación histórica y arqueológica. Entonces, eso es muy importante, porque cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Es que la Biblia no tiene validez ni histórica ni arqueológica. Oye, espérate, únicamente perdón, en 13 capítulos del libro de los Hechos encontramos 44 fuentes confirmadas, tanto históricas como arqueológicas. Eso sin nombrar lo que viene en Lucas. Ahorita vamos a ver un solo versículo de Lucas y ver todo el contenido histórico y arqueológico que tiene, y tampoco el Evangelio de Juan. Cuando también vemos estos dos evangelios, tanto el de Lucas como el de Juan, vemos que el peso histórico y arqueológico es demasiado, por lo cual es difícil descartarlo como un libro histórico. De hecho, es incoherente, es ilógico descartar tanto el Evangelio de Juan como el de Lucas como libros históricos. Que leo. No, Pablo, seguimos en las evidencias internas. Ahorita pasamos a las externas. Todas seguimos en el punto número 2. No, gracias a ti, Pablo. Thank you. Perdón, nombremos solo 5. 5 de estos 44. Historia y arqueología en Hechos. 1, habla el puerto apropiado Atalia que los viajeros utilizaban. Esto lo encontramos en Hechos 14:24. Entonces, aquí Lucas nombra de un puerto históricamente, en el contexto histórico gramatical, el contexto histórico, perdón, se encuentra este puerto. 2, el término apropiado politarcas, usado para los magistrados en Tesalónica, Hechos 17:6, que politarcas es un grado como en el gobierno en aquel entonces. 3, santuarios bien conocidos de imágenes de Artemisa en Hechos 19:24. 4, el nombre de tirano corroborado en las inscripciones del primer siglo de Éfeso, Hechos 19:9. Y 5, una posición adecuada de un barco lanzado para aprovechar un viento del oeste, Hechos 27:36. Todos estos hechos, que son 44, únicamente nombramos 5, perdón, dan credibilidad al libro de los Hechos del Nuevo Testamento. Y podemos ver aquí cómo es que, por ejemplo, el último, Lucas menciona hasta el cómo corría el viento para que un barco aprovechara ese viento y dice hacia el oeste, o el viento del oeste. Entonces, por la arqueología se puede comprobar que el viento corre como menciona el libro de los Hechos. Dice Sherwin White lo siguiente: para Hechos, la confirmación de la historicidad es abrumadora. Cualquier intento de rechazar su historicidad ahora debe parecer absurda.
Los historiadores romanos lo han dado por sentado por mucho tiempo. Cierro cita. Perdón. Entonces, fíjense aquí lo que dice Sherwin. Él menciona que el intento de rechazar su historicidad ahora debe parecer absurda. Es ilógico poder rechazar el libro de los hechos al ver la cantidad de la prueba histórica y arqueológica que se encuentra en dicho libro del Nuevo Testamento. Fíjense también, historia y arqueología en el Evangelio de Juan, tenemos 59 hechos que se pueden corroborar, que se pueden comprobar, que únicamente veamos 4. 1. Confirma que hubo gran hostilidad entre judíos y samaritanos durante el tiempo de Jesús, y esto lo confirma Josefo en la guerra de los judíos. Juan 4:9. Dice como esto que menciona que había hostilidad entre samaritanos y judíos, lo corrobora un historiador judío que es Flavio Josefo. 2. Menciona descender y describe con precisión la topografía del oeste de Galilea, o sea que hay una caída significativa desde Caná a Capernaum. O dice, por ejemplo, en Juan 4:46 al 41, cuando menciona que ellos descendieron, está describiendo con precisión la topografía del oeste de Galilea. Entonces, aquí vemos un hecho arqueológico. 3. Las envolturas funerarias de Lázaro eran comunes para los entierros judíos del primer siglo. Perdón, esto lo vemos en Juan 11:44. Y eso también lo encontramos en un libro de uno de los escritos de Flavio Josefo. Y cuarto, Josefo, en su escrito Antigüedades, confirma que las especias mencionadas en Juan 19:39 fueron usadas para entierros reales. Este detalle demuestra que Nicodemo no esperaba que Jesús resucitara de entre los muertos, y también demuestra que Juan no estaba insertando la fe cristiana en el texto. Cierro cita. Perdón. Aquí quiere decir que si Juan hubiera insertado de una manera, ¿cómo podría decir? Si Juan quisiera decir, ¿sabes qué? Jesús sí resucitó. Juan hubiera metido esta parte de que ellos no creían que había resucitado. De hecho, aquí nuevamente entra lo que es el criterio de la vergüenza. Pero, y es una vez lo escuché de un judaizante que les mencionaba que realmente en los funerales o ya cuando tenías un familiar muerto, tú ya no te acercabas al cuerpo porque eso te hacía inmundo. Inmundo te hacía tocarlo, no acercarte. Pero ellos rociaban estos aceites aromáticos pues para mitigar, ¿no? El mal olor que destilaba el cuerpo en descomposición. Pero Flavio Josefo, en su escrito Antigüedades, un historiador contemporáneo cercano a los hechos de Jesús, él menciona que esto era tradición de los judíos en aquel entonces. Entonces aquí vemos 4 hechos de únicamente 59 mencionados en el Evangelio de Juan. Entonces la Biblia sale triunfante ante la evidencia interna. Si bien hay muchos más argumentos para demostrar que la evidencia interna del Nuevo Testamento habla la verdad, creo que con esto que se ha presentado es más que suficiente para demostrarle veracidad y confiabilidad y credibilidad del Nuevo Testamento. De hecho, hay muchísima más información al respecto. Pueden leer, por ejemplo, Cristianismo caso resuelto, pueden leer, por ejemplo, mucha de la información que viene aquí resumida, viene mejor desglosada en un libro. Bueno, hay 2 libros de Norman Gailer. El que yo tengo, que he leído, es No basta mi fe para ser cristiano, y hay un capítulo entero, está grueso el capítulo, que habla únicamente de esto. De hecho, aquí hay personas que están en el club de lectura donde yo estoy. Por ejemplo, está Yesenia, y creo, no sé si Yesenia también llevó este libro de No basta mi fe para ser ateo, con Jonathan Murcia, pero mucha de la información que vemos aquí es resumida, está en estos libros, de Norman Gailer, de Gary Habermas, de Antonio Cruz, entre otros. Michael Licona, por ejemplo. Pero con esto podemos nosotros argumentar a favor de la credibilidad interna de lo que es el Nuevo Testamento. Antes de entrar a lo que es la evidencia externa, ¿alguna pregunta o comentario referente a lo que es la evidencia interna? Si no, continuamos. Y entramos a la
a la última sección. Gracias, Rafael. Thank you. Entramos a la última sección. Veamos. Pruebas de evidencia externa. Quiero nombrar lo que menciona Dante Urbina. Él es un filósofo católico, pero en su libro ¿Cuál es la religión verdadera? Un libro que escribió refutando a otras religiones. Lo compré para esta situación sobre lo que es la religión verdadera y las argumentaciones a favor del cristianismo desde una perspectiva católica. No soy católico, pero doy esta explicación porque si conocen a Dante Urbina, para que no se saquen de onda, por así decirlo. Pero Dante Urbina me gusta mucho cómo lo menciona y dice lo siguiente, y abro cita. La prueba de evidencia externa confirma o niega el testimonio interno en cuestión. O sea, todo lo que nosotros vimos en evidencia interna, la evidencia externa la tiene que confirmar, porque si no la confirma, quiere decir que la evidencia interna cae y cae su credibilidad. Entonces él menciona que la evidencia externa confirma o debe confirmar o negar el testimonio interno en cuestión. Así, si lo que dice un determinado documento histórico está en contradicción directa con lo que dicen otros documentos, o sea, si lo que dice la Biblia o el Nuevo Testamento contradice lo que dicen otros historiadores contemporáneos, dice, histórico está en contradicción directa con lo que dicen otros documentos sobre los mismos hechos, o si los datos que presenta son desmentidos por la investigación arqueológica, podemos decir que dicho documento no pasa la prueba de evidencia externa. Entonces, si nosotros tenemos el Nuevo Testamento y luego leemos lo que es Fray Josefo, Suetonio, Plinio el Joven, entre otros, y todos esos personajes los leemos, y esos personajes armonizan y contradicen lo que dice la Biblia, el testimonio interno que acabamos de ver cae rotundamente. Entonces, aquí la Biblia ya está ella contra ella misma, viendo cómo es que si realmente lo que dice otros documentos externos lo favorecen y lo confirman. Entonces vamos a por ello. Vamos a ver lo que es Lucas capítulo 3, versículo 15. Déjenme lo busco. No sé si está bien la cita. Sorry. Déjenlo, lo confirmo. No es 15, es 1. Lucas 3, 1. Perdón. Entonces vamos a ver lo que son 15 referencias en Lucas 3, 1. Y leo el texto desde la Reina Valera. Y dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca y tetrarca de la región de Iturea y de Traconítide y Lisonias, tetrarca de Abilinea. Aquí, en este solo versículo de Lucas capítulo 3, versículo 1, encontramos 15 hechos, tanto históricos como arqueológicos y nombres de personas. Inclusive hasta fecha, dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, 2. Poncio Pilato, 3. Gobernador, 4. Aquí habla de una posición de Poncio Pilato. Eso es importante porque, por ejemplo, si tú estás leyendo, cuando dices, no sé, bueno, esto lo voy a decir por el contexto de los que somos de México, cuando tú mencionas a Manuel López Obrador, si nomás dice Manuel López Obrador, puede ser cualquier Manuel López Obrador. Cuando dice Manuel López Obrador, presidente de México, ya sabes a qué personaje se está refiriendo. Entonces, aquí Lucas lo hace de esa manera, para que tú supieras que no está hablando de cualquier persona, sino que le está dando ese grado, y le está dando esa identificación para que tú sepas de quién está hablando. Entonces, cuando dice Poncio Pilato, él es gobernador, 4. ¿De dónde? De Judea, 5. Herodes, 6. Tetrarca, te menciona su grado jerárquico en el gobierno, en el Imperio Romano. ¿De dónde? De Galilea, 8. Los hermanos Felipe, otro dato, 9. Tetrarca, 10. El versículo 11 y 12, perdón, en esa sección del texto, no versículo 11 y 12, porque estamos viendo nomás un versículo, pero esa sección uno dice, de la región de Iturea, es el dato 11, y de
Traconitide, dato 12, y Lisanías, perdón, dato 13, Tetrarca, dato 14, de Abilinea, dato 15. Entonces, aquí únicamente en un texto de Lucas podemos encontrar 15 datos, tanto históricos, arqueológicos, posiciones gubernamentales, por así decirlo, y nombres de personas. Entonces, veamos el peso que hace Lucas. Lucas no hace una investigación a, a la ligera. Lucas hace una investigación a profundidad para ver estas cuestiones. Y aquí vemos como en un solo versículo encontramos 15 hechos históricos arqueológicos. Aquí vamos a una tabla únicamente de 7 personas que se mencionan en la Biblia y luego las fuentes no cristianas. Por ejemplo, Jesús, que claramente en Jesús pues, se habla en prácticamente todo el Nuevo Testamento, pues ponemos muchas citas para no poner todo el Nuevo Testamento, ¿no? Para fuentes no cristianas. De las fuentes no cristianas encontramos uno, a Josefo, a Tácito, a Plinio el Joven, a Flegón, a Tallus, a Suetonio, a Luciano, a Celso, a Mara, Bar Sarapión, 10, el Talmud judío. Entonces vemos que hay fuentes históricas que hablan de Jesús. Ojo, cuando hablamos del Jesucristo histórico, que bien podría ser tema para otra ocasión, y hablar cómo es que Jesús realmente sí existió, y hay pruebas, muchísimas pruebas históricas para comprobar que así fue, porque hoy en día muchos ponen en tela de duda que Jesús existió. Algunos, por ejemplo, Antonio Piñeiro, que es uno de los mayores como teólogos liberales, él da cabida que Jesús existió. O sea, él dice, posiblemente sí existió. Pero otros inclusive historiadores ateos aceptan la existencia de un Jesucristo histórico. Entonces, en el mundo como agnóstico, en el mundo ateo, están en esta disputa entre no existió y sí existió. Sin embargo, nosotros como creyentes, viendo todo el peso de la prueba, viendo toda la evidencia que tenemos, tanto bíblica como extrabíblica, sabemos que hay un Jesucristo histórico, sabemos que Jesucristo sí existió. Pero cuando hablamos únicamente del personaje de Jesús, tenemos 45 fuentes para hablar de Jesús, entre ellas la del Nuevo Testamento, y luego después tenemos otras fuentes tempranas cristianas. Tenemos a Clemente de Roma, tenemos a Ignacio de Antioquía, tenemos a Orígenes, tenemos a Policarpo, tenemos también el escrito de la Didaje de los Apóstoles, etc. Tenemos mucha evidencia referente a Jesús. Pero también tenemos de esas 45 fuentes, 10 fuentes no son cristianas, y esas 10 fuentes son las que están aquí. Los escritos de las personas de Josefo, Tácito, Plinio el Joven, Flegón, Tallus, etc., esas fuentes son no cristianas y confirman lo dicho, o más bien nombran a Jesús histórico. De hecho, ahorita vamos a ver únicamente tres comentarios y escritos de esos personajes. Ahora, Agripa I, que es nombrado en Hechos 12, está nombrado en los escritos de Filón y Josefo. 3, Caifás, también en varias citas del Nuevo Testamento, y es citado por Osario y por Josefo. Félix, nombrado en Hechos 23, 24 al 25, menciona Tácito y Josefo. Herodes el Grande, lo nombra Mateo 21 al 19 y Lucas 15, y lo menciona también Tácito y Josefo. Pilato, también hay varias citas que habla de Pilato, y lo menciona Tácito, Josefo y Filón. Tiberio César lo nombra Lucas 3:1, y lo vemos en Tácito, Suetonio, Partéculo, Dion Casio y Josefo. Entonces, aquí podemos ver cuánta evidencia extra bíblica, cuánta evidencia externa confirma la evidencia interna. Entonces, cuando ahorita estamos diciendo, y lo que decía este filósofo, Dante, mencionaba, oigan, si la evidencia externa contraviene a la evidencia interna, pues ya se derrumba la evidencia interna. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo es que la evidencia externa de fuentes no cristianas, porque también tenemos mucha evidencia externa de fuentes cristianas. Y ahorita lo veíamos, tenemos 89,000 escritos extra bíblicos de los primeros 3 siglos que avalan el cristianismo. Pero quitando todas esas fuentes, esas 89,000 copias y escritos que hablan sobre el cristianismo de los primeros 3 siglos, tenemos toda esta evidencia de escritores no cristianos que avalan lo que dice el Nuevo Testamento, por lo cual el Nuevo Testamento sale también triunfante en lo que es la evidencia externa.
Nuevamente nombramos a este erudito F. Bruce y menciona lo siguiente. Un escrito que relaciona así su historia con el texto más amplio de la historia mundial está sembrando problemas si no es cuidadoso. Les otorga a sus lectores críticos demasiadas oportunidades para poner a prueba su predicción. Cierro cita. Aquí Bruce menciona, si estos escritores del Nuevo Testamento fueron tan meticulosos, si no fueron cuidadosos en los que escribieron y pusieron tantos personajes, tantos hechos históricos, tantas localidades, tantos puestos gubernamentales, y realmente no es verdad, se meten o así que en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque era más fácil, o más bien es más fácil decir, caray, pues si él nombra a Tiberio, nombra al César, nombra a Galilea, nombra que el viento se mueve desde el oeste, pues vamos a comprobarlo. Y si vemos que no es cierto, dicha evidencia interna no es válida, por lo cual el escrito es un escrito no válido, un escrito que no tiene credibilidad. Entonces, aquí lo que dice Bruce es que, oigan, si estos personajes no tuvieron cuidado y pusieron tanta información, y es una información errónea, le deja puerta abierta a que sus críticos investiguen, que sus críticos indaguen. ¿Para qué? Para poder refutarlos y poder desmentir todo aquello que ellos han escrito. Perdón, pues menciona el último. Les otorga a sus lectores críticos demasiadas oportunidades para poner a prueba su predicción. Vuelvo a cerrar cita. Sin embargo, vemos cómo es que aún así, cuánta veracidad tiene, por ejemplo, veíamos Lucas 3, 1, veíamos también los hechos, que viene, vaya, en los libros de los hechos, y también el Evangelio de Juan, cómo estas 44 fuentes que hay en los hechos y esas 59 que hay en Juan, cómo le dan credibilidad a estos escritos. De hecho, no sé, creo que lo menciona, no sé si es Nancy Pearcey, pero Nancy en su libro Verdad Total menciona a C.S. Lewis, menciona el libro de Mero Cristianismo, perdón. Y el libro de Mero Cristianismo, aquí menciona, se me fue la idea, sorry, se me fue la idea por nombrar a Percy y a, a C.S. Lewis, pero realmente tendrían muchos problemas ellos si nombran todo esto y realmente no es verdad. Ya recordé, se me prendió el foco. Muchos historiadores o muchos teólogos liberales o críticos del Nuevo Testamento dicen que los milagros no pueden ser y por cuanto la Biblia contiene milagros, ya se desmerita a priori. Pero C.S. Lewis, en su libro de Verdad Total, y C.S. Lewis, Nancy Percy, en Verdad Total, y C.S. Lewis, en el Medio Cristianismo, menciona que los milagros van en conjunto con Dios y tú no puedes descartar los milagros si crees en Dios, porque si Dios es todopoderoso, Él puede hacer milagros. Entonces, cuando hablamos de esto, muchos historiadores mencionan y desmilitan el Nuevo Testamento porque dicen, es un libro de fábulas, porque mira, ¿a poco tú crees que alguien puede caminar por el agua? ¿A poco tú crees que alguien puede levantar a alguien de entre los muertos? Por ejemplo, a la hija de Jairo y a Lázaro, que Jesús lo resucitó. ¿A poco tú crees que unos cuantos pedecillos y panes puedes alimentar a 5,000 personas? Eso no es lógico. Eso no es verdad, por lo cual el Nuevo Testamento no tiene credibilidad. Sin embargo, ¿por qué tú creerías en unos libros que tienen, por ejemplo, hechos, 44 hechos comprobados por la arqueología y la historia, y Juan, 59 hechos comprobados por la arqueología y la historia? Si ellos tuvieron tanto cuidado en escribir esas cuestiones, pues claro que también tuvieron muchísimo cuidado en escribir los milagros que Jesús había hecho. Por lo cual, estos argumentos y estos hechos, tanto arqueológicos como históricos, le dan credibilidad al texto, le dan credibilidad a lo que viene en el Nuevo Testamento. Y es lo que menciona tanto Piercy como Lewis en sus libros. Y esto le da credibilidad a cada uno de ellos. El que mencionen estos hechos históricos y arqueológicos, creo que también lo menciona Norman Gailer en su libro No basta mi fe para ser ateo. Y lo nombra de esta manera y menciona que por cuanto los evangelios o los libros del Nuevo Testamento tuvieron tanto cuidado en escribir aquellos hechos arqueológicos e históricos, claro que tuvieron muchísimo cuidado también en escribir los dichos de Jesús, los milagros de Jesús y todo lo que Jesús hacía. Por lo cual,
Esto que estamos mencionando le da credibilidad también a lo milagroso y lo divino que viene en los evangelios. También lo que dice el doctor Clark Pinnock mencionó lo siguiente y es, no existe, perdón, no existe ningún documento procedente del mundo antiguo testificado por un conjunto tan excelente, de tan excelentes testimonios textuales e históricos, y ofreciendo un cúmulo tal de datos históricos en base al que se pueda tomar una decisión inteligente. Fíjense lo que menciona a continuación, una persona honrada no puede echar a un lado una fuente así. El escepticismo acerca de las credenciales históricas del cristianismo se basa en un prejuicio irracional. Cierro cita. Me encanta cómo aquí es que dice, y pareciera que está tomando, o que el doctor Clark ha leído a San Agustín. San Agustín decía, Agustín de Hipona decía que para el que quiere creer tiene 1000 argumentos, pero para el que no quiere creer no tiene absolutamente ninguno. ¿Por qué? Porque tanto peso histórico, arqueológico que tienen las Sagradas Escrituras, que tiene la Biblia, que es palabra de Dios, todo lo que hemos estado viendo, únicamente el escéptico lo rechaza por un prejuicio irracional. De hecho, cuando el libro de No basta mi fe para ser ateo, en cada capítulo que se escribe, perdón, y que nombra Norman Gailer, él menciona al último, no basta mi fe para ser ateo. ¿Por qué? Porque para ser ateo necesitas muchísimo más fe que para creer en Dios. ¿Por qué? Porque necesitas, es irracional. El cristianismo, como mencionaba William Lane Craig, el cristianismo es una fe razonable, una fe que se basa en la razón. Entonces, es irracional poder rechazar la Biblia por tanto dato histórico y arqueológico que hay en ella. Es imposible y es irracional rechazar la Biblia por únicamente porque es un libro religioso, porque muchos así lo mencionan. Yo no creo en la Biblia porque es un libro religioso. Pero por eso es que dice Bruce también, dice que cuando él estudia la Biblia, él lo hace desde una perspectiva histórica. Y estudiándolo desde una perspectiva histórica, se cae en cuenta que dice la verdad. De hecho, Lee Strobel y también el doctor Wallace, ellos siendo ateos, uno periodista y otro criminólogo, ellos hacen una investigación periodística y criminóloga referente a los evangelios y ellos llegan al punto, de hecho, el doctor Wallace es abogado y dice que él somete la Biblia a juicio en su libro Cristianismo Caso Resuelto. Y en ambas partes, cuando se pone en tela de duda, o cuando se pone más bien a investigación, tanto periodística como crimino, en la criminología, por el doctor Wallace, ellos dos siendo ateos llegan a la conclusión que la Biblia es verdad y ellos se convierten en el cristianismo. Perdón. De igual manera, uno de los ateos más prominentes del siglo pasado, que es Anthony Flew, este personaje, siendo un ateo uh, de, de alta, por así decirlo, que muchos lo tenían como el ateo del siglo pasado. De hecho, debatió con William Lane Craig, pero ese personaje cuando iba ya estaba muy grande, que ya estaba por fallecer, o pocos años antes de fallecer, él se confesó cristiano y él se arrepintió. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú eres honesto intelectualmente hablando, eres intelectualmente honesto. Cuando tú ves todo el peso que hay en las escrituras, tú caes en cuenta que es un libro que dice la verdad. Y si tú ves de manera histórica, perdón, de manera histórica y arqueológica, que la Biblia dice la verdad, en esos datos históricos y arqueológicos, por consiguiente dices, caray, entonces lo que dice Jesús debe ser verdad. Pero no queda hasta ahí, claro que necesitas tú la presencia, necesitas tú la intervención del Espíritu Santo para poder convertirte al cristianismo. Perdón. También el doctor Michael Licona menciona lo siguiente, dice, cuando se trata de analizar la evidencia, no pienso en la Biblia como un texto inerrante o inspirado, perdón, inerrante o inspirado. Me limito meramente a aceptarla por lo que es sin lugar a dudas, una serie de documentos antiguos que pueden someterse a un análisis histórico como cualquier otro relato de la antigüedad. Cierro cita. Fíjense que nosotros como creyentes creemos que la Biblia es inerrante, que la Biblia es inspirada por Dios, pero dice el Icona, hey, yo cuando leo la Biblia, yo lo hago desde una perspectiva histórica. Yo someto al análisis histórico, como cualquier otro libro. Y cuando hacemos esto con la Biblia, someterlo al análisis histórico y
en la crítica textual, encontramos que realmente la Biblia sale a flote y que la Biblia sale victoriosa ante cualquier prueba la cual se le somete. Por último, para cerrar este punto de comentarios o la evidencia externa, vamos a ver comentarios externos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Flavio Josefo mencionó lo siguiente. Perdón. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales, entre nosotros lo condenó a la cruz. Cierro cita. Aquí Flavio Josefo está hablando de Jesús y como dice cuando Pilato lo acusó, luego lo condenó a la cruz. Entonces Flavio Josefo afirma lo que dicen las escrituras. Perdón, Tácito menciona lo siguiente. Para callar el rumor de Nerón, creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Cierro cita. Perdón. Vemos aquí nuevamente cómo es que Tácito menciona que hay un grupo llamado cristianos y que este grupo proviene de Cristo. Y como este Cristo, bajo el reinado de Tiberio, como lo veíamos ahorita, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Perdón. Entonces aquí vemos cómo es documentos externos confirman lo interno de la Biblia. Y tercero, y por último, dice Luciano, menciona lo siguiente. Consideraron a Peregrino un dios, un legislador, y le escogieron como patrón, fíjense, solo inferior al hombre de Palestina, que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Cierro cita. Cuando dice solo inferior al hombre de Palestina, que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres, Luciano está haciendo una clara referencia a Jesús de Nazaret. Entonces, bajo estas, eso que hemos estado viendo en el día de hoy, perdón, que hemos estado viendo lo que es las pruebas bibliográficas. Vemos cómo la Biblia sale triunfante. Vimos las pruebas internas de la Biblia y vemos cómo sale triunfante. Y también vimos lo que es la evidencia externa y cómo sale triunfante. Entonces aquí podemos concluir que la Biblia, el Nuevo Testamento, tiene credibilidad. Y que el Nuevo Testamento, al tener credibilidad, el Nuevo Testamento dice la verdad. Por lo cual, nosotros como creyentes podemos y debemos creer en el Nuevo Testamento, no únicamente, ojo, primeramente, como nosotros como cristianos, sabiendo que es palabra de Dios y que es inspirado por el Espíritu Santo, pero una vez que se nos es cuestionada su autenticidad, tener estas herramientas para poder voltear con los incrédulos y decir, oye, espérate, yo creo que es palabra de Dios, pero fíjate toda la evidencia que tiene para que tú también puedas creer en ella. Entonces, todo esto, espero que les haya servido, espero que haya sido de bendición. Duramos aproximadamente poquito, como 2 horas, más o menos duramos el taller. Espero que haya sido de bendición. Abrimos el foro para preguntas, dudas o comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario al respecto? Pablo, adelante. No levantaste la mano, Pablo. No levanté la mano, pero igual comento algo que ahorita estaba pensando porque, de hecho, el día de ayer estaba viendo la película de Caso de Cristo y pues yo Te está cortando, Pablo. No sé si nomás sea yo. Hola. Ahí te escucho. Sí. Sí, bueno, quería añadir nada más la parte de donde a veces, a veces algunos incrédulos comentan de que qué tal y Jesús fingió su muerte, ¿no? Y después, pues nada más
ahora sí que se hizo el muertito y después salió, ¿no? Pero en la película de Caso de Cristo menciona que, bueno, según con las pruebas actuales, que eso no pudo haber sucedido. Y bueno, una de las dos cosas que dicen, una es que los soldados romanos en esa época pues eran unos asesinos expertos, ¿no? Entonces no podían dejarlo vivo porque si no a ellos pues les daban cuello. Y otra prueba que se mencionaba ahí también era que cuando a Jesús le abren la costilla, sale sangre con agua, y que esa es una prueba de que él había muerto por asfixia, que, bueno, no recuerdo muy bien cómo era la onda, pero esa es una prueba de que Jesús muere por asfixia, porque sale sangre con agua, algo por el estilo. Entonces, pues nada más yo quería añadir esa parte. No, sale Pablo, muchísimas gracias. Y sabes, hay una teoría, se llama la teoría del desmayo. Mencionan que Jesús en la cruz se desmayó y los soldados romanos pensaron que estaba muerto, por lo cual lo bajaron, lo sepultaron, pero él seguía vivo. Entonces ya después los discípulos fueron a rescatarlo, a sacar el cuerpo y descubrieron que estaba vivo y lo sacaron. Entonces esa teoría, pues no puede ser por lo que mencionas, y creo que también Lee Strobel en el libro Caso de Cristo, él menciona que hay un caso que no recuerdo qué erudito menciona esto, o si es un doctor, porque hay un escrito que hace un doctor referente a la muerte de Cristo, que pone el diagnóstico de la muerte de Cristo. También lo menciona Norman Gailer en su libro de No basta mi fe para ser ateo, pero la teoría del desmayo no puede ser posible, porque como lo acabas de mencionar, y es algo muy cierto, los soldados romanos eran asesinos expertos, entonces no entraba, no daba cabida a que alguien pudiera resistir, perdón, o que alguien pudiera soportar lo que es la tortura de un soldado romano. Ahora, históricamente sí ha habido personas que sobreviven a la crucifixión, pero ojo, no recuerdo bien qué historiador menciona lo siguiente, pero menciona que en una crucifixión duraban mucho tiempo unas personas en la cruz, perdón, y que un magistrado o alguien del gobierno romano, al ver que esas personas duraron mucho, como que les tuvo lástima, y mandó que se les bajara y que se les diera la mejor atención de Roma, del Imperio Romano. Entonces, una vez que ellos bajaron, fueron sometidos a los mejores cuidados de los médicos de los romanos, y de esos tres únicamente sobrevivió uno. Fíjate, sobrevivió uno bajo el cuidado de los mejores médicos de aquel entonces. Entonces, ¿cómo pudo haber sobrevivido Jesús, un judío humilde que no tenía el acceso, perdón, a tales posibilidades como lo tenían o lo tuvieron esas tres personas, que ellos sí los bajaron y fueron atendidos por los mejores doctores? Entonces, esas teorías pues no son ni lógicas ni pueden ser aceptadas, ni históricamente tampoco. Porque, por ejemplo, cuando mencionan esto de la teoría del desmayo, pues realmente esto, por ejemplo, creo que es el Corán, que menciona que realmente Jesucristo no murió, sino que fue otra persona la que fue crucificada en lugar de Jesús y que Jesús escapó. Eso tampoco pudo haber hecho porque Jesús era un personaje público. Todos hubieran sabido que el que estaba colgado no era Jesús. Entonces, es una argumentación, pues, hasta absurda. Tanto esa como la que acabo de comentar en la teoría del desmayo. Ahora, si realmente pudiera pasar eso, te lo acepto, pues muéstrame un documento histórico. Muéstrame un documento del siglo primero que demuestra eso. Pues, por ejemplo, Gary Habermas, que es el erudito que, o el teólogo que más ha invertido su vida para la investigación de la muerte de Jesús, en los 5 hechos mínimos, el primero hecho mínimo para la resurrección de Jesús es que Jesús realmente sí murió. Ah, caray, pues por lógica, ¿no? ¿Cómo va a resucitar a alguien que no ha muerto? Pero Gary menciona, y él lo deja así a ver, que de hecho lo mencionábamos ahorita, lo que mencionaba Josefo, lo que mencionaba este Luciano, creo que era Luciano, Tácito, y después fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Y Josefo también menciona lo mismo, menciona que bajo el dominio de Pilato lo condenó a la cruz. Entonces, realmente Jesús murió en la cruz, realmente Jesús sí murió en la cruz.
Ahora, si tú mencionas, si hay alguien que viene y te dice, ¿sabes qué? Realmente puede haber pasado esto, esto y esto. Ok, muéstrame la evidencia histórica que menciona eso. Porque yo te puedo mencionar evidencia histórica, la Biblia, y te puedo mencionar a Josefo, y te puedo mencionar a Tácito, que también son escritos de historiadores, uno judío y uno griego, que mencionan que eh, Jesús fue crucificado, que fue condenado a muerte y muerte de cruz, como lo menciona el apóstol Pablo en Gálatas. Entonces, si en dicha argumentación, ok, pues dame la prueba. No hay pruebas, pero sí hay pruebas que Jesús fue crucificado y hay pruebas que Jesús fue resucitado también. Así que thank you por tu comentario, Pablo. ¿Alguien más, chicos, quiera comentar? ¿Algún comentario o pregunta? Si no, para dar por terminado el taller. Rafael, adelante. Saludos, profesor. Quería preguntarle si usted sabía algo sobre el censo de Cirenio que menciona Lucas y ha sido una de las objeciones que han puesto a la veracidad del Nuevo Testamento, ¿no? Señalando que Lucas se equivocó porque Cirenio gobernó mucho después de la muerte de Herodes o años después de la muerte de Herodes y entonces hay como una inconsistencia allí cronológica. Sin embargo, han propuesto que posiblemente existieron dos Sirenios o bien Sirenio gobernó en dos oportunidades, antes de Cristo y después que murió Herodes. He oído esas posiciones, no sé si usted sabía algo al respecto. Voy a investigar sobre el tema. Lo he escuchado, pero no he profundizado en el tema. Pero la postura de que fue antes de Cristo y después de Cristo, pues realmente podía ser algo no posible por los tiempos. Lo que es más apegado a la argumentación desde la apologética cristiana es que realmente había dos. Igual lo podemos investigar y podemos mandarlo ahí al grupo, esa cuestión. Ahora, ojo, no porque un dato no esté en la Biblia, no desmerita el Nuevo Testamento. Por ejemplo, por nombrar uno, así rápido, que busco de volada uno, que igual, o sea, la Biblia, ahorita mencionábamos, ¿no? Lo que son los datos históricos. Entonces la Biblia tiene que ser inerrante y tiene que ser verdad ante todos estos hechos. Entonces, gracias, Rafael. Si es una argumentación en contra del Nuevo Testamento, que hay otras más también, pero hay explicaciones, pero son explicaciones, perdón, más lógicas que arqueológicas e históricas. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos desde la evidencia en la que tenemos. La evidencia que no tenemos clara, pues ahí es donde nosotros hacemos el silencio. Pero quiero leer uno de los hechos, por ejemplo, aquí, en el libro de Antonio Cruz, de Introducción a la Apologética, página 172, en el primer párrafo menciona lo siguiente. A propósito de los hititas, el imperio hitita se habla en la Biblia, en los libros de Génesis, Éxodo y Números. Sin embargo, como la arqueología no había encontrado restos de dicha civilización, muchos escépticos, perdón, creían que se trataba de una leyenda sin fundamento. Entonces aquí habla de una nación en la Biblia, en Génesis, Éxodo y Números, de los hititas, perdón, y no había evidencia externa de ello. Con lo cual dice, no, pues esto es mera mitología, un cuento inventado por ellos. Pero en 1900, un profesor llamado Hugo Winkler descubrió en una expedición en la provincia turca de Korum las ruinas de Atusa y más de 10,000 tablillas de lo que había sido un archivo nacional de los hititas. Entonces, perdón, el que nosotros ahorita no tengamos un documento, hermano Rafa, no desmerita la Biblia, porque durante más de 2,000 o 3,000 años
no se tenía documentos sobre los hititas. Y aunque fue una argumentación que usaron los escépticos para contrarrestar la Biblia, vemos que el siglo pasado pues, se descubrió, la arqueología descubrió esas 10.000 tablillas que hablan los hititas. Igual me llevo la tarea de Cirenio y ver cómo podemos armonizar o históricamente qué datos tenemos para decir que sí fue o que sí existió o que no existió. Sí, sí, en el libro El caso de Cristo, Lee Strobel, cuando entrevista a un arqueólogo, esa es la evidencia científica, y en el capítulo del caso de Cristo, el arqueólogo hace ver que encontraron una moneda con el nombre de Cirenio del año, creo que dice 11 antes de Cristo, o bueno, el tiempo del Imperio Romano, pero que lo ubican comparándolo con el calendario gregoriano como en el 11 antes de Cristo. Entonces, ahora, pero no sé si existe algún registro, foto de esa moneda, que sería una evidencia increíble, extraordinaria, de que sí realmente existió un sirenio que gobernó antes que Cristo naciera. Lo Pero podemos no dice mucho, realmente es muy poquito la información allí. Ok, igual lo podemos investigar. Se puede investigar. Pero, por ejemplo, el calendario hecho por Gregorio tiene mucha divergencia. De hecho, si nos vemos en la historia, faltan muchísimos. En ese calendario gregoriano, acortaron muchísimos años. De hecho, se dice que Jesús o nació el 7 antes de Cristo o nació el 7 después de Cristo, que es el lapso más o menos 7. Entonces, saca ahí cómo Cristo va a nacer antes de Cristo. Entonces, podemos ver la arqueología y podemos ver esa línea histórica y ver dónde lo podemos encontrar. Me lo llevo a tarea, Rafa, y lo investigo y luego lo comento ahí en el grupo. Gracias. Gracias. No, a ti, thank you. ¿De dónde eres, Rafa? No es por... Yo soy de Venezuela, Carigua, Estado Portuguesa, Venezuela. Ah, el paraíso latinoamericano, dicen. Sí. Muy bonito. Thank you, Rafa. Un abrazo. ¿Alguien más? Hermanos, hermanas, que quieran comentar antes de ya cerrar ya después de estas casi 2 horas y media. No. La presentación se la voy a mandar al grupo tanto de apologética como el grupo de lectura que tenemos. Y como, como, ¿cómo se dice? Anuncio, propaganda, no sé cómo decirlo, pero el mes que entra vamos a estar iniciando con el nuevo libro de Cristianismo Caso Resuelto. Entonces, si gustan, voy a poner una encuesta en el grupo apologética, por si alguien más se quiere agregar, pues agregarlo para lo que es el mes de julio con este nuevo libro. Entonces, sí, Melvis, la grabación, ahorita la compartimos en los dos grupos que tenemos, para los que llegaron tarde o o no vinieron, puedan verla. No, gracias a ti, thank you. Bueno, ¿algo más, chicas, chicos? Bueno, oramos y en cuanto terminemos de orar, Perlas, pues para la grabación, please. No, mil gracias a ti, Jonathan. Thank you por tu asistencia. Gracias, Rafa. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este taller que acabamos de tener, Señor. Te damos gracias, Padre, porque a través de estos puntos, Señor, rápidos y tal vez sencillos, podemos nosotros corroborar que la Biblia es la verdad, Señor. Nosotros lo creemos por fe y sabemos que la Biblia es palabra tuya, palabra de Dios, y que fue inspirada por ti, Señor, y que fue escrita por estos santos hombres, Señor, tanto los profetas, Señor, como los apóstoles. Damos gracias, Padre, porque tú has sido fiel en preservar las escrituras del Génesis hasta el Apocalipsis, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has compartido esta palabra, Dios, esta palabra de verdad, esta palabra que es una espada que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre. Te damos gracias, Padre, porque por esta palabra es que nosotros tenemos salvación, y no porque la Biblia nos dé salvación, sino que porque la Biblia nos hace conocer a Cristo, y ese Cristo que dio su vida por nosotros, murió y resucitó conforme a las Escrituras, como lo menciona 1 Corintios 15, Señor. Y por eso es que te alabamos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias eternamente y para siempre, Señor. No podremos cesar de darte gracias
por lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Y te pido, Padre, que esto que hemos visto, Señor, se quede grabado en nuestro corazón, lo mucho o lo poco que hayamos visto, Señor, lo mucho o lo poco que nos haya grabado. Y prepara nuestro corazón, Señor, para poder presentar defensa de aquello de lo que hemos creído, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, para cuando venga la objeción en contra de nosotros, poder responder conforme a lo que tú has hecho en nosotros y conforme a lo que tú ya has hecho en las Escrituras, Señor. Como dice el Salmo 77, me acordaré de aquello que has hecho. Me acordaré de tus prodigios, me acordaré de tus promesas, me acordaré de aquello que tú hiciste con Isaac, con Abraham y con Jacob. Señor, ayúdanos a acordarnos de las Escrituras, Señor, y acordarnos día tras día de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y ayúdanos para a poder presentar defensa y poder que nuestra fe, Señor, se acrecente a ver que tu palabra es verdad, no únicamente por fe, que sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios y que tú, Jesús, eres el autor y consumador de nuestra fe. Pero más allá de esa fe, Señor, que sobrepasa todo, sabiendo que la Biblia es veraz históricamente y arqueológicamente, Señor, y por donde la veamos, Padre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.